Hi class, good morning. How are you doing? Are you okay? Hola clase, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos dando inicio a nuestra clase número 63, semana 16. Estamos trabajando todos los aspectos gramaticales. Y la clase directamente anterior fue muy interesante porque unificamos todo lo que hemos visto para realizar un escrito. Espero hayas podido organizar tus ideas y también hayas tenido la oportunidad de realizar un buen escrito. Bueno, vamos a darle continuidad. Tú sabes que todo lo que nosotros trabajamos tiene continuidad. ¿Qué quiere decir? Que lo que vimos el día de ayer tiene que ver con lo del día de hoy y asimismo vamos mejorando. ¿Recuerdan la parte del escrito? A veces nos hacía falta hablar sobre in, on y at. Entonces, vamos a dar inicio, vamos a empezar a trabajar las preposiciones. Esta semana y la próxima semana básicamente vamos a hablar de preposiciones. Preposiciones de lugar, preposiciones de tiempo, preposiciones de movimiento. Esas son las tres clases de preposiciones que existen en inglés y las vamos a trabajar. Por ejemplo, ¿por qué te digo que conecta excelentemente a lo que estamos trabajando? Cuando tú escribes un texto, yo vivo en la casa de mi tía. Entonces, I live en la casa de mi tía. Podemos decir in, podemos decir on o podemos decir at, ¿verdad? Entonces, es aquí en donde vamos a aprender I live in my aunt's house. ¿Cierto? Yo vivo en la casa de mi tía, eh, su perro siempre está acostado en el sillón, her dog, su perro siempre está acostado en el sillón, always is eh, sleeping, o siempre está durmiendo, siempre está acostado, siempre está, podemos decir simplemente así. Yo vivo en la casa de mi tía, su perro siempre está en el sillón, on the chair. Listo, en el sillón. Entonces aquí, ¿qué ponemos? In, ponemos on, ponemos at. ¿Qué vamos a aprender también cuando ponemos onto, into? Realmente el tema de las preposiciones nos va a ayudar mucho en la parte de redacción y en la parte de expresarnos. Entonces, vamos a dar inicio a conocer las preposiciones de lugar, de tiempo y de movimiento. Vamos a empezar con las más sencillas, que son las preposiciones de lugar. Y para esto te tengo una gráfica preparada que me gustaría mostrarte. En esta gráfica te voy a mostrar algunas preposiciones de lugar, como su palabra lo indica, como su palabra lo dice, las preposiciones de lugar hablan sobre o dan información sobre dónde se encuentra un objeto. Entonces, miremosla acá. Tenemos under, next to, behind, in front of, between, through, around. Listo. Estas son las preposiciones iniciales, preposiciones de lugar, porque nos indican en dónde podemos encontrar las cosas. Por eso se llaman preposiciones de lugar. Recuerda que vamos a ver tres: preposiciones de lugar, preposiciones de tiempo y preposiciones de movimiento. Ok, tenemos between. Between es cuando está en medio de dos objetos. For example, I am between a book and a board. Estoy en medio de un libro y del tablero. Cuando algo está en medio de dos objetos. Porque cuando estás en medio de más objetos, se utiliza una palabra diferente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mencionar que estoy en medio no solamente de dos objetos, sino que estoy en medio de más objetos, en este caso ya no puedo utilizar between. Si tú estás en medio de más objetos, vas a utilizar la palabra among. Among. Te la voy a escribir acá para que la recuerdes. Among. Y se escribe así. Se escribe among. Listo. Among. Se pronuncia among. Y si tú estás en medio de más objetos, no vas a decir between, sino vas a decir among. For example, I am among the window, the computer, my book, board, the door.
Estoy en medio de varios objetos. Between es solamente cuando estás en medio de dos objetos. Listo. Tenemos under. Under es cuando estás debajo. Pero para debajo tenemos otra opción. Tenemos below. Below también significa debajo. Under y below, las dos sirven como preposiciones de lugar para decir debajo. ¿Qué pasa? A veces utilizan under cuando no hay un contacto con el objeto y below cuando hay contacto con el objeto. Pero realmente las puedes utilizar a veces under, a veces below. Hay personas que no tienen en cuenta esta regla gramatical. Para su uso simplemente dicen under y simplemente dicen below. Pero en algunos lugares utilizan under cuando no hay contacto con el objeto. Por ejemplo, my eraser is under the table. Mi borrador está debajo de la mesa. Seguramente no está tocando la mesa, por eso utilizo under. Pero, por ejemplo, si yo te digo que hay un libro debajo de la cobija, utilizaríamos there is a book below the blanket. Mira, te escribo acá el ejemplo. Entonces, there is, tú ya sabes que there is significa hay. There is a book below, que significaría que hay un libro debajo de la cobija. En este caso, si el libro está debajo de la cobija, seguramente la cobija y el libro tienen contacto. Por eso utilizan below. A diferencia, cuando utilizas under. Under es usual utilizarlo cuando el objeto no tiene contacto. Por ejemplo, my eraser is under the table. ¿Por qué razón? Porque no hay un contacto entre sí. No hay un contacto. Entonces, por esa razón podemos utilizar under y por esa razón podemos utilizar below. Listo, vamos con next to. Next to significa al lado de. I am next to my book. Estoy al lado de mi libro. Next to. Pero también vas a encontrar next to como by. By también significa al lado. Pilas con ese by porque by tiene varios usos. By tiene varios significados. Por ejemplo, cuando tú ves un libro y dice writing by, escrito por, writing by. Escrito por, ¿cierto? O sea, ese by puede significar por, puede significar al lado. For example, the river is by my home. El río está al lado de mi casa. The river is by my house. Está al lado. Next to es la más conocida. También existe beside. Beside también sirve para decir que está al lado. Las tres sirven cuando tú quieras expresar que algo está al lado. Listo, tenemos behind. Behind es cuando algo está atrás. Pero bueno, para cuando queremos decir atrás, podemos decir también back, que es en la parte de atrás. Puedes decir behind o puedes decir back. Back también tiene varios significados. Uno de esos significados es espalda. Pero cuando tú lo utilizas como preposición de lugar, estás diciendo que es en la parte de atrás. In front of, es así. Throw, throw. Acuérdate que la GH no suena y la GH no suena y la TH genera un sonido distinto. Tú dices throw, 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 como una TH y una R suena como el three, throw. Throw es cuando algo pasa a través y around es alrededor. Entonces, tenemos inicialmente estas preposiciones de lugar. No necesitas agregarle of, no necesitas agregarle nada más, simple y sencillamente porque ya lo tienen incorporado. Por ejemplo, si yo quiero decir, bueno, ya te hice los primeros ejemplos, there is a book below. Normalmente en español uno dice hay un libro debajo de, entonces hay muchas personas que se equivocan y escriben below of, debajo de, pero ninguna de ellas necesita el of. Por ejemplo, si tú quieres decir que estás enfrente, ahí sí ya tiene el of, pero behind, que significa detrás de, no necesitas agregarle of ni nada. Entonces, vamos a decir que yo estoy detrás de la ventana. Vamos a decir I am behind
Pero bueno, lo que pasa es que en español nosotros decimos, ah, yo estoy detrás de la ventana y hay mucha gente que dice off para poner el de. Recuerda que ninguna de estas preposiciones necesita off. Tú te vas directamente al objeto. I am behind window. Estoy detrás de la ventana. Ya no necesitas nada más. I am behind window. De pronto el in front of, sí agregas el of porque tiene ya dentro de la palabra el of, pero de resto no necesitas agregar of en ningún aspecto, en ningún momento. Listo, estas son algunas preposiciones de lugar que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí? Realmente son simplemente vocabulario, obsérvalas, míralas, porque te pueden servir para recordar el vocabulario. Podemos encontrar una palabra, otra palabra. Realmente vamos a hacer varios ejercicios y lo más importante, vamos a incorporar estas preposiciones en nuestros escritos. Ahora bien, ya entendimos estas preposiciones de lugar, vimos algunas gráficas, que nos ayudan a entender, ¿cierto? Pero nos falta hablar sobre las más importantes, las que necesitan un poquito de explicación. Entonces aquí vamos, te voy a explicar las que necesitan un poquito más, que tú entiendas un poquito más. Listo. El interrogante grande está con in, on y at. Estas son las tres preposiciones que uno dice, uy, Dios mío, son un poco complejas, ¿cómo hago yo? Porque siempre las confundo. Entonces, te voy a explicar cómo puedes hacer con in, cómo puedes hacer con on y cómo puedes hacer con at. Lo que sucede con in, on y at básicamente es lo siguiente. Puedo decirte que si estamos hablando de preposiciones de lugar, las tres van a significar en. Pero pilas, solo y únicamente si hablamos de preposiciones de lugar, place prepositions. Cuando hablamos de preposiciones de lugar, las tres van a significar en, ¿sí? Como en español, en la casa, en el jardín, en el colegio. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que nosotros no somos tan específicos. Nosotros podemos decir que hay una lombriz en el jardín, que hay una mesa en el jardín y que hay una abeja en el jardín. Para todo es en. En inglés no funciona así, ellos son un poco más específicos. Entonces te voy a contar en qué momentos especiales vas a utilizar in, vas a utilizar on y vas a utilizar at. Ahora entonces, hablemos de in. In lo vas a utilizar como veías cuando algo está adentro, ¿sí? Entonces voy a dibujar una pequeña caja, vamos a dibujar acá una cajita y en esta cajita vamos a agregar algo que está adentro, algo que está dentro, por ejemplo, este punto. Entonces, cuando algo está adentro, vas a utilizar in. Ejemplo, no es tan literal solamente con objetos, también si tú estás dentro de algún lugar muy pequeño, vas a utilizar in. For example, I am in my classroom. Yo estoy en mi salón de clases. El salón de clases es un lugar muy pequeño, entonces vas a decir in porque estás adentro. O por ejemplo, si estás dentro de tu oficina o dentro de tu habitación, tú vas a decir I am in my bedroom, ¿cierto? Estoy en mi habitación. En este caso vamos a utilizar in básicamente porque estamos adentro y el cuarto es un lugar muy pequeño, estamos adentro. O por ejemplo, there is a lipstick in my pocket, in my bag. Look at this. There is a lipstick. Lipstick es labial. There is a lipstick in my handbag. Listo. Hay un labial en mi bolso. Como está adentro y mi bolso es un lugar pequeño, voy a utilizar in. Entonces recuerda, el primer uso de in es cuando algo está adentro. No tiene que ser solamente un objeto, nosotros podemos estar también dentro. Recuerda que las preposiciones del lugar nos ayudan a indicar en dónde podemos encontrar las cosas, las personas, todo. Se aplica para todo. Ok, in también lo vamos a utilizar cuando hablemos de ciudades, pueblos, provincias, lugares abiertos en Europa, en Bogotá, en Chocontá, veredas,
pueblos, ciudades, lo que sea. Por ejemplo, I live in Bucaramanga. Yo vivo en Bucaramanga. Vamos a colocar in porque Bucaramanga es un lugar, es una ciudad. Ahora, con un continente también puedo usar un continente. Por ejemplo, I'm gonna travel to Europe. Voy a viajar a Europa. In Europe. I study in Europe. Podemos utilizar in también para veredas. Por ejemplo, yo vivo en la vereda El Tejar. I live in El Tejar. Entonces, es una vereda también. Así es como vamos a utilizar la preposición in. Cuando estés hablando en especial de lugares abiertos. Por eso también el parque, in the park, porque es un lugar destapado. Normalmente yo acostumbro a simbolizar el segundo uso no con una cajita, sino con un símbolo de GPS, GPS, y habla de lugares abiertos, ciudades, pueblos, provincias, ¿sí? Cualquier cosa que indique un lugar. En Bogotá, en Chocontá, en Girardot, en Cartagena. In se utiliza para indicar que algo está así o que algo está dentro. Ese sería el uso inicial de in. In lo vamos a utilizar para decir que algo está dentro, ¿verdad? Es el primer uso. Ahora, por ejemplo, bueno, esto en cuanto a preposición de lugar. ¿Mm? Dentro. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre on. On se utiliza básicamente cuando el objeto se encuentra sobre. Y bueno, también traduce en, porque yo te digo a ti, ay, el libro está en la mesa, pero no está dentro de la mesa, está sobre la mesa. Entonces recuerda que on lo vas a utilizar cuando hables de una superficie. O sea, si el objeto está en, pero hace, tiene contacto con el otro objeto. ¿Listo? Entonces tiene contacto con el otro objeto. Están en contacto, está sobre. Claro que también nos sirve la traducción que dijimos anteriormente, que es en. Por ejemplo, mis llaves están en la mesa. Fácil. My keys are on the table. Mis llaves están en la mesa. Si ves que ese on también significa en español lo hacemos así. En la mesa, en mi habitación, en mi bolso, es igual. Lo que pasa es que en inglés son un poco más específicos. Si está dentro, si está sobre, todo ese tipo de cosas influye cuando tú hablas en inglés. Entonces, tenemos in, tenemos on y tenemos at. Recuerda que on es cuando hablas de una superficie, pero pilas, no es solamente la mesa. Por ejemplo, si tú dices, yo camino en la calle, tú no caminas dentro de la calle, tú caminas sobre la calle. Entonces, es usual que tú digas, I walk on the street. Bueno, le puedes poner un nombre a la calle. En este caso, yo lo estoy dejando muy general. Yo camino en la calle, on street. Y como es muy general, puede perderse el artículo. I walk on street. Yo camino en la calle. Sencillo. ¿Por qué utilicé on? Porque nosotros no caminamos dentro de la calle, nosotros caminamos sobre la calle. Entonces, ten en cuenta que in es cuando está dentro, on es cuando está sobre. Ok, aparecen otras preposiciones para decir sobre. On top también puede servir para sobre cuando algo está arriba. Bueno, es diferente decir que está sobre a decir arriba. Arriba, en la parte de arriba, también es una preposición de lugar. Pero en este caso no estamos indicando que hay un contacto, ¿cierto? En este caso vamos a indicar que está en la parte de arriba, que no hay contacto. Entonces, podemos indicar on top, podemos decir above. Above también significa arriba, en la parte de arriba. Espérame, ¿dónde estamos? En la parte de arriba. Up, above, on top, over. Claro que over es más una preposición de
movimiento, pero te voy a mostrar above. Above también significa que algo está arriba, pero la diferencia es que no tienes un contacto. Entonces, mira, voy a dibujar acá el objeto número 1 y te voy a dibujar el objeto número 2. Entonces, si tú quieres decir que está arriba, pero no hay un contacto entre los dos objetos, es usual utilizar above, above. O también puedes utilizar on top, o sea, en la parte de arriba, o puedes utilizar above. Above también te va a servir para en la parte de arriba, pero pilas, estos dos se utilizan más cuando no hay contacto entre sí, cuando no hay contacto entre sí. También puedes ver preposiciones como over, que es cuando no hay contacto también, pero over vamos a dejarla ahí como en stand-by porque over me gusta utilizarla más como preposición de movimiento. Por ejemplo, hay una paloma volando sobre el techo, no está ahí quieta, está volando, entonces ella indica que hay cierto movimiento del objeto. Por ejemplo, si yo quiero decir que hay mm, que hay que hay un oso en la parte de arriba de la montaña. Entonces yo puedo decir, there is a bear on top the hill. En la parte de arriba, above the hill. En la parte de arriba. En la parte de arriba de la montaña. No, bueno, en este caso, el oso tendrá contacto con el objeto, entonces también puedes decir on the hill. Especialmente cuando no hay un contacto. Por ejemplo, digamos que hay un avión sobre la casa. There is a plane over my house. No hay un contacto. En este caso, sí ya no vas a utilizar on porque el avión no está en contacto con tu casa. Entonces, básicamente esa es la diferencia entre on top, above y over. Que on sí tiene un contacto, mientras que over no tiene un contacto. Esa sería la diferencia. Listo. Realmente este tema es sencillo, la idea es practicarlo. Ahorita buscamos un ejercicio bien chévere que nos ayude a practicar. Vamos con at. At lo vamos a utilizar cuando no sea muy específico el lugar o cuando sea muy específico. Ya te explico a qué voy. Listo. At lo vas a utilizar como cuando el lugar es como muy general. Por ejemplo, si yo te digo a ti que mi mamá está esperándome en la puerta, no puede estarme esperando in the door, que no puede estar dentro de la puerta, ¿cierto? Tampoco puede estarme esperando on the door, porque tampoco puede estar sobre la puerta. Va a estar en ese lugar poco específico, en un espacio general. Entonces mi mamá me está esperando en la puerta. Es un lugar más general. Entonces diría, my mom is waiting for me at the door. My mom is waiting for me at the door. Mi mamá me está esperando en la puerta. No puedo utilizar in porque mi mamá no está dentro de la puerta. No puedo utilizar on porque mi mamá no está sobre la puerta. En este caso, voy a utilizar at porque mi mamá está en ese lugar tan general que es la puerta. Bueno, vamos a mirar, vamos a probar. Si yo te digo a ti que los peces están en el mar, ¿cuál utilizarías? In, on o at. Los peces están en el mar. Muy bien, in, porque los peces están dentro del mar. Entonces tú dices fish, acuérdate que el plural de peces no es fishes. Tú dices the fish. Como no estoy siendo muy específica, podemos quitar el artículo. Acuérdate que el artículo se queda cuando hablamos de algo muy específico. Ah, los peces del río tal, estamos especificando. Aquí decimos, los peces están, acuérdate que peces no tiene forma plural, los peces están en el mar. Muy bien, en este caso, como los peces están dentro del mar, vamos a utilizar in. Ahora vamos a decir que hay un barco en el mar. ¿Cuál utilizarías? In, on o at. ¿Cuál utilizarías? Muy bien, en este caso vamos a utilizar on, porque el barco no puede estar dentro del mar o si no se hunde, está sobre el mar. Entonces tú dirías, there is a boat
On the sea. Hay un bote en el mar. En este caso, el bote no está dentro del mar, está sobre el mar. Ahora, si yo te digo que la vida en el mar es maravillosa, estoy siendo muy general. No te estoy diciendo que la vida dentro del mar sea maravillosa, ni sobre el mar sea maravillosa, sino en ese espacio general del mar. Entonces, vamos a decir acá, life at sea is wonderful. Listo. En este caso voy a agregar at porque yo no estoy siendo muy específica. Yo no te estoy diciendo que la vida dentro del mar sea maravillosa o sobre el mar sea maravillosa. En ese espacio general. Esa es la forma en la que debes utilizar at. Entonces recuerda, sencillo. Si no puedes utilizar in y tampoco puedes utilizar on, pues utilizas at porque es algo muy general. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de lugares muy grandes, también somos muy generales, no somos tan específicos. Por ejemplo, si yo te digo a ti que estoy en la universidad, resulta que la universidad es un lugar muy grande y no estoy siendo muy específica contigo. Puedo estar en la cafetería, puedo estar en el restaurante, puedo estar en el parqueadero. Entonces, como la universidad es muy grande, es usual que tú escribas I am at university. I am at school. Porque el lugar es muy grande. De igual manera, con estas preposiciones in, on y at, vamos a tener que hablar varias veces sobre este tema, porque hay un nivel básico, un nivel avanzado y un nivel un poquito más avanzado sobre estas preposiciones. Estas preposiciones tienen mucho, mucho de qué hablar, porque hay gente, por ejemplo, que dice in the school o hay gente que dice at school. Por el momento vamos a dejar esta explicación y vamos adicionando información, porque hay muchas cosas que te tengo que comentar sobre in, sobre on y sobre at. Entonces, vamos a practicar un poquito estas preposiciones in, on y at. Eh, vamos a practicar un poquito, vamos a buscar qué ejercicio nos puede ayudar a practicar. Bueno, tengo un juego muy sencillo que acabo de encontrar. Es solamente elegir si decimos in, on y at. Pero no te preocupes porque la idea es incorporar estas preposiciones a textos. Entonces vamos a incorporar estas preposiciones a algunos textos. Por el momento vamos a elegir si decimos in, si decimos on o si decimos at. Aquí vamos, te voy a mostrar lo que yo estoy viendo y vamos a elegir, es un juego sencillo, es un juego de word wall. Aquí vamos a mirar qué elegimos. Se llama Preposition of Place. Recuerda que así puedes encontrar muchos, pero muchos juegos sobre preposiciones de lugar. Este es muy sencillo. Behind, in front of, under, in, between, on. Ok, sabemos que behind es detrás. Look at this, behind. The cat is behind the box. In front of, sabemos que in front of es enfrente. The cat is in front of the box. On, sabemos que on es cuando algo está encima. The bear is on the box. Between es cuando algo está al medio. Entonces vamos a decir, the bear is between the box. Under es cuando algo está debajo. Enviamos las respuestas. Ay, nos comimos sin. Cuando está dentro. Nos faltó in, que es cuando algo está adentro. Bueno, recuerda que podemos practicar muchas cosas. Me interesa, por ejemplo, en este momento, buscar in, on, at, place prepositions. A ver qué juegos nos puede aparecer como preposiciones de lugar. Ten cuidado porque in, on y at también se utiliza como preposición de tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí te lo explican, preposition of place, solo como preposiciones de lugar. Pero hay unas que te van a decir preposition of place, preposition of time. Mira, si ves, preposition of time, preposition of place, porque ellas tienen un uso tanto como preposición de lugar como preposición de movimiento. Vamos a hacer el primero, a ver cómo nos va. Preposiciones in, on y at. Vamos a ver, ayúdame. I always read when I'm on the train.
True. Nuestro juego. In road, at road, on road. Si hablan de una ruta, es usual usar on, porque es una superficie. En el aeropuerto, realmente el aeropuerto es un lugar muy grande, el cual no sabemos si estamos en la cafetería, si estamos en el baño, entonces decimos at the airport, at, porque es un lugar muy grande como la universidad. At university, un lugar muy grande, at university. So, next one. En la calle, recuerda que la calle por ser una superficie vamos a decir on the street. En el quinto piso, realmente uno no está dentro del quinto piso, tú haces más referencia a una plataforma que estás sobre el quinto piso, entonces es usual utilizar on. Siempre que tú hables, yo vivo en el primer piso, entonces tú dices, I live on second floor. The third floor es lo mismo, es una superficie, por eso utilizamos on. In the south, en el sur, at south, on south, in. Siempre que hables en el sur, en el este, en el oeste, es usual utilizar in. En el mundo, in the world. Claro que hay una preposición que se va más con cuando hablamos del mundo. Uno utiliza around the world. Que quiero viajar en el mundo. I want travel around the world. En este caso, vamos a decir in the world, porque estamos, de hecho, el mundo es un lugar abierto. Si tú ves, es in. La oficina es un lugar muy pequeño, entonces decimos in the office. Dentro, estamos dentro de la oficina, ¿no? Bueno, en la calle 35, como están siendo un poco más específicos con la dirección, en algunos lugares te puede aparecer at. Vamos con on, ¿sí ves? At. Y ahorita nos pasó lo mismo, agregué at y era on. ¿Por qué? Yo sé que street es una calle, pero te están dando una dirección más específica. Cuando te dan una dirección más específica es at. In the classroom. El salón es un lugar pequeño, entonces vas a utilizar in. Asia es un continente. Acuérdate que si son pueblos, ciudades, continentes, vas a usar in. Muy bien. Bueno, decíamos que cuando tiene una dirección más grande, at Main Street. No on, sino at. En Cali, Cali es un lugar abierto, entonces vas a decir in Cali. Listo. Entonces, mira, como realizamos este juego, puedes realizar muchos más. Ten cuidado porque, mira, tenemos que aprender muchas cosas todavía sobre in, on y at. Es posible que tú digas at school o es posible que tú digas in the school. Realmente tengo que explicarte un poquito más, pero la regla general es esa. Si tú ves que es un lugar que no es muy específico, vas a utilizar at. Si tú ves que se están refiriendo a una superficie, vas a utilizar on. ¿Qué quiere decir? Vamos a seguir practicando. La próxima clase vamos a seguir practicando porque hay cosas que debemos conocer todavía sobre in, on y at. Entonces, ¿qué ejercicio vas a realizar por el momento? Vas a entrar a uno de estos juegos. Mira, hay muchos. Y si te parece muy complejo, buscas otro. Bueno, lo que te digo es que este tema de in, on y at tiene varios niveles y me falta explicarte algunas cositas sobre ellos. No busques preposiciones de tiempo y lugar porque de tiempo todavía no hemos visto. Busca solamente preposiciones de lugar. Por ejemplo, acá hay otra. Puedes empezar con este juego. La idea es que realices ejercicio práctico. Ya te diste cuenta que en Worksheet hay opciones y que en WordWall tenemos también diferentes opciones. Trata de buscar unas que sean un poco más avanzaditas, mira. Trata de buscar algunos ejercicios. Entonces, por favor, practica. Recuerda que de la práctica es el secreto al éxito. Entonces, bueno, ya terminé de ver el video, estoy ocupado, no voy a hacer la práctica, no es bueno. 10 minutitos. Ingresa de una vez y en esos 10 minuticos realizas la práctica. Mañana tenemos nuestra clase contextual. ¿Qué quiere decir? Que mañana no te voy a hablar mucho de las preposiciones, vamos a hablar, vamos a hacer un ejercicio práctico, pero en esta clase te puedo comentar
qué cambios tiene in, qué cambios tiene on, porque, por ejemplo, en un inglés británico utilizan diferente que en un inglés americano. Entonces te voy a explicar todo ese tipo de cosas. Vamos a hacer ejercicios de aplicación. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana. Bye bye.